Buenas tardes, apreciados participantes. Reciban la más cordial bienvenida al encuentro síncrono número 2, pautado para el día de hoy, donde abordaremos las operaciones eh, aduaneras. Es muy interesante esta presentación, esta actividad, porque primero nos va a permitir interactuar. Y segundo, nos va a permitir conocer algunas definiciones, algunos conceptos que son claves en el desarrollo de las operaciones que pueda tener la organización con el exterior. Y la postura o lo que nos interesa a nosotros como contadores públicos en este tipo de operación. Desde esta perspectiva, entonces le doy la más cordial bienvenida e iniciaremos el estudio de las operaciones aduaneras, pero no lo haremos como un trámite administrativo más. Eso es lo interesante de los que le prometo para el día de hoy. Para ustedes, como futuros contadores, la aduana es el nodo donde nace el costo de importación y se formaliza la legalidad de los inventarios. Entender cómo se mueve la mercancía a través de la frontera es entender el origen de los activos que luego registrarán en los libros contables. Es así como nosotros vamos a introducir la definición de operaciones aduaneras como el conjunto de actividades administrativas y técnicas que están destinadas a controlar el paso de la mercancía a través de la frontera. Segundo, hay un propósito y no es otro que el garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales, sanitarias y de seguridad del Estado en las operaciones que realizamos con el exterior. Y sobre todo, que es la que también nos transversaliza, es la visión contable. Es el punto de origen del costo de venta y de las obligaciones tributarias de importación. Así llegamos entonces a lo que es la potestad aduanera. Cuando nos referimos a esa potestad, la vemos como eh, y debemos comprender que el Estado ejerce eso, ese algo llamado potestad aduanera, y es una facultad coercitiva, ¿ok? Que permite a la autoridad intervenir mercancías, medios, transportes y bultos postales. Como contadores, es vital saber que la aduana puede auditar operaciones incluso después de que la mercancía haya sido retirada, lo que puede generar pasivos contingentes por impuestos omitidos si no hubo un control previo. Es así entonces como llegamos a a la relación de los sujetos de la relación aduanera. Y es muy importante para nosotros porque en este escenario eh, participan tres actores clave. Primero, el sujeto activo, que es el que el Estado, a través del CENIAT, ¿ok? Entonces, el Estado es el primer sujeto. El sujeto pasivo, que es la empresa o consignatario, y los auxiliares como el agente de aduana. Ahora, ojo con esto, aunque el agente de aduana es un experto técnico, la responsabilidad jurídica y financiera ante el fisco recae sobre la empresa que ustedes como contador público asesoran o donde se desempeñan. Entonces, el sujeto activo, el Estado, y de acuerdo al artículo número 1
de la Ley Orgánica de Aduana, la organización, el funcionamiento, el control y la evaluación son competencias del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, el CERNIAT es el brazo ejecutor a través de la Intendencia Nacional de Aduana y seguidamente la aduana, con vista como oficina, es una unidad administrativa encargada de verificar, determinar y recaudar los tributos, así como aplicar las sanciones. Y ahí es donde aparece el sujeto pasivo, que es la empresa, que no es otra que el obligado. Y es quien debe cumplir con la prestación tributaria, es decir, pago de impuestos, tasas y multas. Y es así como el consignatario aceptante, es decir, el importador, según el artículo número 11, es la persona natural o jurídica a cuyo nombre viene la mercancía, ¿ok? Y que al aceptar la consignación se hace responsable ante el Tesoro Nacional. Y entonces es muy interesante también ver el sujeto exportador, que es el remitente, ¿ok? Es el que envía en el caso de las operaciones de salida de mercancía. Ahora bien, los auxiliares de la administración aduanera son las personas naturales o jurídicas autorizadas por el Ministerio de Finanzas para actuar ante la aduana. Su responsabilidad es solidaria en muchos casos. Ahora bien, el agente de aduana, que está contenido en el artículo 35 de la Ley Orgánica Aduanera, es el representante legal del consignatario para gestionar el desanuamiento, ¿ok? Aunque es el profesional privado, cumple con una función pública delegada. Ahora bien, el agente de transporte y consolidadores, que son los responsables de la declaración de los vehículos y la carga ante la oficina aduanera. Y por último, almacenes y depósitos aduaneros, que son los responsables de la guardia y custodia de la mercancía mientras que están bajo la potestad de la aduana. Ahora bien, nosotros debemos hacer un análisis para el contador. Entonces, el trinomio de responsabilidad. Como docente, puedo enfatizar que la relación aduanera en Venezuela se rige por la solidaridad y la responsabilidad. Ahora bien, la responsabilidad directa, el consignatario, es decir, la empresa importadora, responde por los tributos según el artículo 11, pero la responsabilidad solidaria, es decir, el agente de aduana, responde solidariamente con su cliente para el pago de los tributos y sanciones y así indistintamente si hubo dolo o negligencia, según lo establecido en el artículo 16 de esta misma ley. Y ahí está la responsabilidad del transportista. Responde por las mercancías desde que las recibe hasta que las entrega a la aduana o al depositario actualizado. Y es allí donde entonces también aparecen los aranceles de aduana y ahí se desprende de la lámina. Entonces, podemos ahora, al, pasemos ahora, ¿cómo les digo?, al diccionario de nuestra operación. Entonces, el arancel de aduana. En Venezuela, según el artículo 3 de la ley que venimos analizando, el Ejecutivo quien dicta ese derecho. ¿Ok? Entonces, la nomenclatura, ya lo vamos a ver. Entonces, como lo dice la lámina, y las funciones que determinan la alícuota del impuesto, identificar las restricciones y generan las estadísticas de comercio exterior. Entonces, eh, para ustedes como contadores, el arancel es la herramienta de calificación técnica. Cada producto que la empresa compra o vende tiene un código. Fíjense que es lo que está allí contenido en la lámina, un código numérico único. Y si clasificamos mal una maquinaria como herramienta, podríamos estar pagando un 5% de impuestos cuando legalmente correspondería un 20%. Es decir, que la clasificación es determinante en un momento determinado para el pago de impuestos. Ahora bien, esto
Esto genera lógicamente un reparo por parte del CENIAT. Además, el arancel nos dice que permisos legales como el registro sanitario o CENCAMEN debemos tener a mano antes de que llegue el barco. Si el contador no prevé estos costos y requisitos en su planificación financiera, la operación puede terminar en un abandono legal de la mercancía por falta de permisología. Y entonces, como podemos ver en ese ejemplo que le acabo de mencionar anteriormente, esa descripción, entonces eso nos permite desplazarnos hacia lo que es la declaración aduanera. Entonces, y la declaración aduanera, como sabemos, está contenida dentro de la misma ley entre los artículos 40 y 43. Y entonces ahí es donde la vamos a ver. Entonces la definición, el acto mediante el cual el consignatario o su agente manifiesta a la aduana la voluntad de dar un destino legal de la mercancía. Y por otra parte tenemos el documento único administrativo, que es un formulario electrónico generado por el sistema SIDUNEA, y está el plazo legal. Según el artículo 42 en Venezuela, la declaración debe hacerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de llegada de la mercancía o de ingreso al almacén. Y el carácter jurídico, que es una declaración jurada, una vez aceptada, no puede eh, descalificarse sin permiso de la autoridad y generar nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, estamos en el corazón del proceso administrativo, la declaración de aduana, según el artículo 40, entonces ya de nuestra ley orgánica, este es el acto formal donde decimos al Estado que estamos trayendo y para qué estamos trayendo. Para ustedes como contadores, el artículo 42 es de vital importancia y es vital verlo porque establece el plazo de los días hábiles para declarar la mercancía tras su llegada, y si se pasa el tiempo, la empresa, es decir, el consignatario, que es la empresa que nosotros asesoramos, administramos o llevamos la contabilidad, incurre en multa por extemporaneidad y, lo que es peor, el riesgo de abandono legal, donde el Estado puede adjudicarse la mercancía. Entonces, además, recuerden que el documento único administrativo que emite el sistema SIDUNEA es el soporte principal de su asiento contable. De allí tomamos la base imponible y los impuestos liquidados. Al ser una declaración jurada, cualquier error u omisión detectado después de su aceptación será castigado con las multas que veremos más adelante. Y eso está contenido en el artículo 177. Y por eso el contador debe validar que los datos de la factura coincidan al 100% con lo que la gente de aduana está tramitando o está posteando en el sistema. Y entonces ahí tenemos puntos claves para reforzar. Tenemos allí, ahí subyace la tasa de cambio. Eh, Les recuerdo que para la declaración se usa la tasa vigente del Banco Central de Venezuela a la fecha de registro en el sistema, ¿ok? En el SIDUNEA, ¿ok? En el sistema, en el SIDUNEA, un dato funcional para la elaboración contable en divisa. Es decir, que el monto en divisa, el valor de la divisa, es el que está registrado en ese documento único administrativo, que es un formulario electrónico que arroja el sistema. Y entonces, a la fecha de registro en el sistema. Y es un dato fundamental para la valoración contable en divisa. Y por otra parte tenemos la aceptación versus la liquidación. Entonces, les explico que la aceptación es cuando el sistema valida los datos. Y esa es la aceptación. Estén pendientes de esto. Se acepta cuando el sistema valida los datos. Y la liquidación es cuando se determina el monto exacto a pagar. Y esto, ya visto, nos va aclarando ese panorama
y nos permite llegar así a los regímenes aduaneros definitivos. Entonces, allí tenemos la importación definitiva, que es la entrada de mercancía del extranjero para permanecer en el país por cierto tiempo ilimitado tras el pago de los tributos, la exportación definitiva, que es la salida de la mercancía nacional para su uso o consumo definitivo en el exterior. Y tenemos eh, el efecto inventario, ¿ok? Entonces, que no es otro, el que nos permite en un momento en que la mercancía, ¿cómo les digo?, entra o sale formalmente del patrimonio de la empresa. Entonces, existen dos caminos principales. La importación definitiva, que es donde la mercancía se queda en el país para su consumo tras pagar los tributos, y la exportación definitiva, cuando enviamos productos nacionales al exterior. Fíjense que hay dos momentos y aquí es donde se perfecciona el ingreso o el egreso de la mercancía del patrimonio de la empresa. Y esto nos permite llegar a los regímenes aduaneros especiales. Y cuando nos referimos a los regímenes aduaneros especiales, entramos en una de las herramientas más potentes para la gestión financiera, que son los regímenes especiales. Entonces, según el artículo 91 y siguiente de la Ley Orgánica Aduanera, perdón, no toda la mercancía que llega al puesto debe pagar impuestos de inmediato. Un ejemplo, imagina que una empresa importa una maquinaria para reparar y luego devolver, y para repararla, ¿ok? Y luego volver a sacar del país. En este caso utilizamos la admisión temporal. No pagamos impuestos de importación, pero el CNIA nos exige una fianza bancaria o de seguro que garanticen esos tributos mientras la máquina esté en Venezuela. Entonces, fíjese, ella ingresó al país y tenemos que por un momento imaginarnos que si la máquina se queda en el país, entonces ahí está la fianza, ¿no? Pero recuerden que la ética no nos permite que nosotros hagamos un procedimiento contrario al establecido y por eso pagamos el impuesto de importación. Ahora, como contadores, nuestro rol aquí es crítico por tres razones. Entonces, la primera es la gestión de la fianza. Es decir, debemos registrar y controlar el vencimiento de esta garantía para evitar que el CENIAT las ejecute. El otro es el control de plazos. Si la mercancía se queda un día más del permiso legal, el régimen se vence y se convierte en una infracción grave con multa severa. Y por último tenemos el flujo de caja. Fíjense que esto es una trilogía que debemos tomar en consideración y entonces son los depósitos in bond, almacenes libres de impuestos. No permiten nacionalizar la mercancía por parte, pagando los impuestos solo a medida que necesitamos el inventario. Entonces, estos regímenes son una oportunidad de ahorro financiero siempre y cuando el contador lleva un control administrativo impecable de los expedientes y sus fechas de vencimiento. Ahora, hay un dato muy importante que debemos resaltar y es que es el artículo 98 de la LOA como un beneficio para empresas exportadoras donde el Estado devuelve los impuestos de importación pagados por los insumos utilizados para fabricar un producto que luego se exporta. Es un ingreso extraordinario que el contador debe saber gestionar. Eso es lo que se llama el drawback. Ahora, una vez ya conocido todas estas transiciones en los distintos, eh, en las distintas operaciones aduaneras, llegamos entonces al reconocimiento aduanero. Y eso es muy importante. ¿Y por qué le digo que es importante? Ahí pueden irlo observando en la lámina. Entonces, es la fase operativa más sensible, el reconocimiento. Según el artículo 54 de nuestra ley, ¿ok? Este es el acto donde el CENIAP comprueba que lo que ustedes
van a registrar en los libros coincide con lo que está dentro del contenedor. Es decir, libro y contenedor tienen que estar debidamente vinculados. Ahora, acá en el país esto funciona por canales de selectividad. Si el sistema les arroja un canal verde, lo que está diciendo es la mercancía sale de inmediato. Pero si el sistema arroja el color amarillo, lo que nos está diciendo es un funcionario revisará cada coma de la factura y permiso. Y por último, si el canal nos envía una alerta roja, es que habrá una inspección física. Y entonces debemos estar de acuerdo con este semáforo, vamos a llamarlo así, ¿ok? Ahora bien, como contadores, este momento es vital por las razones que a continuación expongo. Primero, los costos logísticos. Un reconocimiento físico rojo puede tardar días generando costos de almacenaje y demora que afecta al presupuesto. Y dos, el acta de reconocimiento es el documento final. Si el funcionario encuentra una diferencia, por ejemplo, sobran 10 cajas no declaradas, se levanta una observación que paraliza la mercancía y genera multas inmediatas. Es decir, que tenemos que tener completamente claro lo que vamos a hacer. Ahora bien, nuestra recomendación siempre es realizar un pre-reconocimiento o revisión previa de los documentos para asegurar que cuando el fiscal abra el contenedor no haya sorpresa que altere la planificación financiera de la empresa. Ahora bien, un punto clave es es, eh, es que es muy importante tomar en consideración el artículo 59 que permite al consignatario o a su agente estar presente durante el reconocimiento por un contador. Esto es una oportunidad de control interno para asegurar que la valoración de la mercancía sea tratada con justicia técnica. Entonces, eso nos lleva entonces a tomar en consideración la documentación de soporte obligatorio y eso también es de vital importancia. Eh, eh, mm, y antes de pasar a ese punto, entonces tenemos que tener muy claro que el acta de reconocimiento, que es el documento legal que cierra el proceso y permite el retiro, es decir, el levante de la carga. Entonces es muy importante esa acta de reconocimiento. Y entonces así sí, vamos a pasar a la documentación de soporte obligatorio y eso está contenido en la misma ley en el artículo 58. Ahora, entramos en el terreno donde el contador es el custodio principal, la documentación de soporte. El artículo 58 de la Ley Orgánica de Aduana es tajante, ¿ok? La declaración de aduana no tiene validez si no está respaldada por los documentos originales. Entonces, primeramente, la factura comercial. Para nosotros no es solo un papel, es la prueba de valor de la transacción. Debe ser definitiva y reflejar los Incoterms pactados porque de allí extraeremos el valor para la contabilidad de costos. Segundo, el documento de transporte o la guía aérea. Estas prueban la prioridad de la mercancía y la fecha de llegada clave para determinar la tasa de cambio aplicable. Y por último, tenemos los certificados y permisos. Y es importante, si importamos alimentos o químicos y no tenemos el registro sanitario vigente, al momento de la llegada, la mercancía se queda bloqueada. Como contadores debemos auditar que estos expedientes estén completos antes de que la gente de aduana proceda. Es decir, eso sería una auditoría de cumplimiento. Ahora debemos recordar algo vital. Para el CENIAL, la falta de un documento de soporte que soporte la mercancía se considera introducida ilegalmente por parte del consignatario y puede generar multas equivalentes al valor de los tributos. Ustedes, como contadores, serán los responsables de que el expediente de importación
esté impecable para cualquier auditoría fiscal futura. Entonces, fíjense cómo es de importante lo que venimos abordando. Y es así como podemos entonces también abordar lo que son los ilícitos aduaneros y las sanciones, ¿ok? Porque si todo viene bien, no hay ningún problema. Pero si presentamos ilícitos aduaneros, y sanciones, eso nos va, si aplicamos, no, si revisamos, ¿ok? Eso nos va a permitir abrir más el compás de nuestra percepción como contadores cuando estemos procesando la mercancía importada, cuando estemos procesando la liquidación, cuando estemos utilizando el semáforo, a ver si en un momento determinado podemos levantar la mercancía que está siendo analizada una vez abierto el contenedor. Entonces, es allí como primeramente vamos a tomar en consideración las infracciones, que son los errores en la declaración, extemporaneidad en el plazo o fallas formales y multas. Por segundo aspecto, vamos a tener los delitos, que serían el contrabando y la defraudación aduanera. Y esto tiene pena de prisión y comicio de mercancía. Y por último, vamos a tener la responsabilidad. El contador debe asegurar que el control interno prevenga estos riesgos que comprometen la continuidad del negocio. Y entonces, en el marco de la Ley Orgánica de Aduana, que está publicada en la Gaceta Oficial 6507 Extraordinario, los ilícitos se dividen principalmente en infracciones administrativas y delitos. Las infracciones administrativas que están contenidos entre el artículo 177 al 190, entonces sus errores u omisiones sin intención de fraude, pero generan perjuicio fiscal. Y así tenemos en el artículo 177 que es una declaración inexacta. Si al declarar hay diferencia entre la cantidad del valor o la especie que exceden los límites legales, la multa puede ir desde el doble hasta el quíntuple de los tributos causados. Y en el artículo 178, es decir, los errores en el arancel, cuando se clasifican arancelaria, es incorrecta y esto produce un menor pago de impuestos. Y entonces también no podemos dejar de lado el artículo 189, que es el incumplimiento de plazo. Entonces es muy importante para los contadores en regímenes especiales no reexportar o no dar destino final a una mercancía en el plazo legal, acarrea multa severa y en algunos casos puede llegar hasta 1.000 unidades de la cuenta. Y tenemos allí los delitos aduaneros, que es el contrabando, y están contenidos entre el artículo 211 y el 217. Y aquí ya llegamos al dolo o a intención de evadir el control aduanero. Y esto sí es grave. Entonces, en el artículo 111, definir el contrabando, introducir o extraer mercancía aludiendo a la intervención aduanera. Entonces, las sanciones de prisión irían de 4 a 10 años según la gravedad, comiso o de mercancía del medio de transporte, además de la inhabilitación para ejercer el comercio. Y tendríamos la responsabilidad solidaria en el artículo 11, que ya lo hablamos con anterioridad. Entonces dice que el consignatario aceptante es responsable ante el Tesoro Nacional por el pago de los tributos y las sanciones de vengada. Esto significa que la empresa, que es el consignatario, no puede excusarse por el error del agente aduanero para no pagar. Ahora bien, ¿qué significa esto en la práctica contable? Es una pregunta muy interesante y es que si hay una diferencia entre el impuesto o una multa por una mala gestión operativa, el CNA no iría a buscar al transportista ni necesariamente al agente de aduana de primero. Irá directamente contra el patrimonio de la empresa que representamos. Por eso, el control interno de la documentación que llega a nuestras manos es la única forma de garantizar
que ese artículo 11 no se convierta en una pérdida financiera para la organización. Entonces, como puede ver, si nosotros hacemos una mirada retrospectiva a todos los aspectos que hemos analizado el día de hoy, lógicamente esto es más profundo, pero no podemos abordar todos de una buena vez. Pero aquí los aspectos más importantes que nos pueden abrir la luz para nosotros como contadores, poder llevar de manera transparente, ¿ok? Esas operaciones a los libros, a los libros contables. Entonces, eso significa que la práctica contable es muy, es muy, es muy importante que ésta sea transparente y esté asignada por la ética. Entonces, así llegamos a las conclusiones y a la visión del contador, que es muy importante. ¿Ok? Y allí la tenemos. Entonces, tenemos primero el cumplimiento normativo. La operación aduanera es un proceso legal de orden público que no admite errores de forma ni de fondo. Cualquier error será castigado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la norma sí lo establece. Un impacto financiero que debemos tomar en consideración porque la correcta gestión operativa garantiza la determinación exacta de los costos y evita las contingencias tributarias, multas y reparos. Recuerden cuando nosotros hablamos con anterioridad que esto es el inicio de lo que es el costo de venta, ¿ok? Entonces, y tendríamos ahí también la gestión de riesgo. Y es que el control interno contable debe extenderse a la custodia y a la verificación de la documentación de la aduana. Y ya lo hemos hablado, la ética profesional, la transparencia en la declaración como base de la responsabilidad empresarial. Y es así donde vamos a decir la eficiencia aduanera es la competitividad financiera. Y entonces, para finalizar, mis apreciados participantes, mis apreciados estudiantes, mis futuros colegas, debemos entender que las operaciones aduaneras no son islas, ¿ok? Rodeadas de agua nada más. No están aisladas del Departamento de Contabilidad. Como futuros contadores públicos, nuestra conclusión de hoy es clara y una nacionalización mal gestionada o un régimen especial mal controlado no es solo un problema de logística, va más allá, es una amenaza directa al patrimonio de la empresa. El reconocimiento entonces de los aranceles de selectividad y la documentación de soporte que hemos visto en esta segunda actividad síncrona, es decir, en el día de hoy, representa el blindaje legal de la entidad y nuestra labor entonces es de mucho peso moral. Es asegurar que cada centavo pagado en arancel esté correctamente soportado y que cada beneficio fiscal, como las exoneraciones, en un momento determinado, cumplan con el rigor de la ley para evitar sanciones. Recuerden, tengan pendiente lo siguiente. Y así me despido de lo que es esta carga cognitiva. Un contador que domina la operatividad aduanera es un asesor estratégico que añade valor real a la organización. Entonces, si hay alguna pregunta, antes de cerrar y antes de despedirme, voy en ese segmento para ir despidiéndome. Lo que quiero significarle a ustedes es lo siguiente. Recuerden que en la interacción está la clave de la construcción colectiva de conocimiento. Y un aspecto muy importante, y es que, como hemos visto en el desarrollo de la actividad del día de hoy, eh, nosotros como contadores públicos debemos observar precisamente las operaciones aduaneras porque, como lo vimos en el desarrollo de la actividad, es muy delicado para el flujo de efectivo de la empresa una carga eh, impositiva y multas
proveniente del manejo inadecuado, del manejo inapropiado de las operaciones aduaneras. Y de allí la importancia que nosotros debemos tener como contadores públicos, como corresponsables de lo que pase con el tratamiento de la mercancía que llega o de la mercancía que se va, o de aquella maquinaria que llega al país con la intención de que sea reparada y no salga en el periodo de tiempo que estaba previsto porque acarrea multa. Entonces, observar la ley orgánica de aduanera, es de vital importancia porque en los inventarios, ¿ok? Ahora ya visto desde el punto de vista de finanzas, está represado mucho del capital de trabajo de la empresa. Y es responsabilidad de nosotros una gestión financiera y una gestión de inventario y una gestión de las operaciones aduaneras sin nada por la transparencia y por la planificación tributaria. La planificación estratégica tributaria, es decir, vamos a tomar responsabilidad en cuanto a ello. Es decir, nosotros no debemos esperar que llegue la mercancía para ir a verificar, para ir verificando cada una de la documentación que se va generando en el transcurso de que la mercancía está en tránsito o de que los materiales o la maquinaria o los activos están en tránsito. Cuando ella llegue, nosotros debemos estar blindados con cada uno de los soportes que hemos visto el día de hoy, porque eso nos va a permitir no incurrir en ilícitos aduaneros o en ilícitos tributarios. Bueno, es así como hemos llegado al final de este recorrido. Espero que vean este video y profundicen en lo que son los procesos aduaneros. Así, entonces, espero que tengan una feliz tarde y eh, vamos a ir revisando la documentación, vamos a ir revisando cada uno de los artículos de la ley que nos permitan realmente llegar al final de un proceso de importación eh, de manera blindada, de manera efectiva, de manera protegida por el marco jurídico que rige la materia. Hemos llegado al final del recorrido. Muy buenas tardes. Hasta pronto.